Ya viene. Sea real o ficción. Efemérides. De mi imaginación. No te vayas. Princeton, New Jersey. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split in the ceiling. Through this opening I can see a sprinkling of stars that cast a kind of frosty glow over the intricate mechanism of the huge telescope. Hoy, hace exactamente 76 años, se llevaba adelante el programa radial que marcó la historia de la radiofonía mundial, y con eso iniciamos nuestras efemérides en este programa. Besides the ceaseless watch of the heavens, Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions? Si hay una emisión radial que vive en la leyenda, es la de la Guerra de los Mundos, orquestada por Orson Welles en 1938. Durante 60 minutos Welles sumió a la nación norteamericana en el más profundo horror, simplemente porque tomó la obra clásica de Welles y la rearmó de manera de parecer un falso informativo. La gente tomó el radioteatro como algo real y se lanzó a las calles, vaciando ciudades, desbordando líneas telefónicas. Considerando la tensión que se vivía por la beligerante situación en Europa, Hitler había comenzado a ocupar territorios y se temía que se dirigiera sus ojos hacia Norteamérica. Lo único que hizo Welles es canalizar el pánico subyacente en el pueblo americano y materializarlo a través de la emisión de radio. ¿Obra de la casualidad o una jugada magníficamente planeada? Como sea, los analistas demuestran que Welles sincronizó partes del programa con los recesos de la emisión más escuchada del momento, con lo cual la gente se volcaba un par de minutos a la onda de la CBS para evitar la tediosa publicidad y se topaba con las partes más jugosas de la obra, los falsos reportes informativos, y terminaba seriamente enganchada. Considerando lo falso como real, amén de que Welles solo incluyó la advertencia sobre la teatralidad de la obra al principio y a los 40 minutos de iniciada la emisión, la alarma cundió y la leyenda nació. Seismograph registered shock of almost earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate. Signed, Lloyd Gray, Chief of Astronomical Division. Unquote. Professor Pearson, could this occurrence possibly have something to do with the disturbances observed on the planet Mars? Hardly, Mr. Phillips. This is probably a meteorite of unusual size. La trama se ubicaba el 30 de octubre de 1939, precisamente un año después de grabado el programa. La CBS emite su habitual transmisión de radio, un espléndido concierto con la orquesta de Ramón Raquello, la cual se ve interrumpida por un flash que informa de la aparición de numerosos destellos sobre la superficie del planeta Marte. La CBS envía a su mejor reportero, Carl Phillips, a hablar con el reconocido astrónomo Richard Pearson para obtener una opinión autorizada del fenómeno. Pero en medio de la entrevista comienzan a surgir informes sobre la caída de numerosos meteoritos cerca de Grover Mill, en las inmediaciones de la Universidad de Princeton, donde ambos se encuentran. En cuestión de minutos, el periodista y el científico se trasladan a la zona, solo para descubrir que los meteoritos en realidad son gigantescos cilindros metálicos que albergan enormes máquinas de guerra provenientes de Marte, las cuales surgen de su interior y comienzan a aniquilar a todas las personas cercanas al lugar. La CBS logra montar un vasto operativo informativo con enlaces directos a las tropas que liberan la batalla contra los marcianos en Grover Mill, mientras intenta dar con el paradero de Pearson, el cual parece tener una teoría acerca de los invasores. Pero los trípodes marcianos son imparables y dejan un sendero de destrucción y muerte a su paso, claras señales de que la era del hombre sobre la faz de la Tierra ha llegado a su fin.
We take you now to Grover's Mill, New Jersey. Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción, repetimos, Welles había aclarado que era una adaptación radiofónica de la obra de Wells, pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habrían originado los informes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. E incluso se ha llegado a mencionar de que hubo muertes, que hubo suicidios. Al día siguiente saltaron protestas exigiendo responsabilidades y una explicación, de modo que el propio Welles pidió perdón por la broma de Halloween, considerado una burla por los oyentes. Durante el programa y en las horas siguientes, a lo largo de los Estados Unidos, un generalizado estado de pánico se apoderó de parte de la audiencia. De acuerdo a lo reportado por la prensa, otras radioemisoras y las estaciones de policías y bomberos, miles de personas se precipitaron a las oficinas de los periódicos a inquirir mayores detalles de la invasión marciana en Nueva York, a preguntar qué hacer, dónde esconderse o cómo ayudar. Well, I was listening to the radio. Closer and louder, please. Pardon me? Louder, please, closer. Yes. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half dozing and half... Yes, Mr. Wilmot, and then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Welles no hizo nada nuevo, ya que hay un antecedente en 1926 de Richard Knox, que había montado un falso noticiero que informaba de una revuelta de anarquistas tomando Londres. En todo caso, lo que hizo Welles fue afinar el formato, proveyendo variedad de coberturas y perspectivas sobre un mismo evento y montando todo un clima de estricta seriedad. Por contra, la emisión de Knox, que era de carácter satírico. Es curioso notar que la parte polémica de la versión de Welles solo abarca 40 minutos iniciales, en donde se sigue el esquema del falso noticiero, ya que el tramo final es una narración en primera persona del mismo Welles y la que resulta más fiel a la letra original de la obra. Como un prodigio de los medios de comunicación, al amigo Orson le bastó un poco más de media hora para sumir a la nación entera en el caos de sus más profundos miedos. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. Right. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson. Yes, that's Can you tell us the meaning of that? La versión de Welles tiene un prólogo más 3 actos bien plantados. El prólogo es el clásico monólogo de Wells, que es el autor de la obra de ficción, sobre la inminencia de la invasión marciana y el que aparece en todas las versiones de la obra posteriores en cinematografía. Luego se camufla con una falsa emisión radial montada a un año en el futuro de la emisión real, es decir, 1939. La CBS pasa un concierto en vivo del inexistente Ramón Gaquelo y su orquesta, quienes resultaban ser Bernard Herrmann y sus músicos, y la emisión se interrumpe por el avistamiento de señales sobre el cielo de Marte. La emisora manda a un periodista a entrevistar a un prestigioso astrónomo, el mismo Welles, y ambos terminan en un pueblito en donde han impactado varios meteoritos relacionados con los fogonazos vistos en Marte. Los meteoritos resultan ser, como dijimos ya, gigantescos cilindros, los cuales se abren y dejan salir a los marcianos montados en enormes máquinas que comienzan a arrasar todo. Hasta aquí han pasado tan solo 20 minutos de la obra y el acto 1 termina con una choqueante secuencia de masacre
en donde la emisión radial se corta abruptamente mientras los gritos de horror y dolor inundan el aire. Rimless lips that seem to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can... Sin embargo, las palabras iniciales responden estrictamente al monólogo de Wells de la obra La Guerra de los Mundos. Antes de iniciar el programa, la voz de Orson Welles dice: estamos al tanto de que en los primeros años del siglo XX, seres más inteligentes que el hombre y sin embargo mortales, vigilaban atentamente a nuestro planeta. Asimismo, sabemos que mientras los seres humanos se dedicaban a sus ocupaciones, otros los examinaban y estudiaban con total exactitud y minuciosidad, del mismo modo que hace el hombre, que se vale del microscopio para examinar a las criaturas que viven y se reproducen en una gota de agua. Alegres y despreocupados, los habitantes de este mundo iban de aquí para allá, ocupados de sus asuntos, serenos y seguros de su dominio en este fragmento que gira, esta partícula solar que por casualidad o designio el hombre ha heredado en el oscuro misterio del tiempo y el espacio. Sin embargo, a través del inmenso mar etéreo, mentes que respecto a la nuestra son como la mía respecto a las bestias salvajes, grandes intelectos, fríos y exentos de simpatía, veían a nuestro planeta con envidia y lenta pero implacablemente tramaban sus planes contra nosotros. En el año 39 del siglo XX se sucedían estos acontecimientos. The woods, the barns, the gas tanks, the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mills. Evidently there's... Dice la voz del locutor: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile y música para transmitirles un boletín especial de la Intercontinental Radio News. A las 7:40 horas de Chicago, el profesor Farrell del Observatorio de Monte Jennings comunica varias explosiones de gas incandescente a intervalos regulares en el planeta Marte. El espectroscopio indica que se trata de gas hidrógeno y que se dirige hacia la Tierra a una velocidad portentosa. El profesor Pearson del Observatorio de Princeton confirma la observación de Farrell y él describe al fenómeno como una llamarada azul. Volvemos nuevamente a oír la música de Ramón Raquelo, que ejecuta algunas piezas en el Salón Meridian del Hotel Park Plaza en la ciudad de Nueva York. The next voice you hear will be that of Brigadier General Montgomery Smith, commander of the state militia at Trenton, New Jersey. I have been requested by the governor of New Jersey to place the counties of Mercer and Middlesex as far west as Princeton and east to Jamesburg under martial law. No one will be permitted to... Todo esto sucedía en la introducción y en el acto 1 de este radioteatro. En el acto 2, la narración salta la linealidad que venía siguiendo y empieza a transmitir informes dispersos, como si la CBS se enganchara por turno a diversas transmisiones militares. Capitanes que relatan cómo sus pelotones han sido exterminados y artilleros que describen en primera persona cómo son asesinados por el gas venenoso que desparraman los marcianos sobre la Tierra. Es un panorama desolador, ya que todas esas falsas transmisiones son cortadas en seco por la muerte abrupta de sus relatores. Sin dudas, es la parte más estremecedora de la obra y la que debe haber choqueado a los radioescuchas. Con los nervios de punta y escuchando de apuro la transmisión, resulta fácil imaginar a la audiencia de la época creyendo que los nazis
u otra potencia extranjera, estaba invadiendo Norteamérica y estaba exterminando al ejército con impresionantes armas de última tecnología. The next voice you hear will be that of Professor Pearson, brought to you by direct wire. Professor Pearson. Of the creatures in the rocket cylinder at Grover's Mill, I can give you no authoritative information either as to their nature, their origin, or their purposes here on Earth. Of their destructive instrument, I might venture some conjectural explanation. For want of a better term, I shall refer to the mysterious weapon as a heat ray. All too evident that these creatures... Vayamos a una de las narraciones. Un cuerpo con una joroba sale afuera del pozo. Puedo ver un pequeño rayo de luz reflejado en un espejo. ¿Qué es esto? Algo así como un chorro de fuego sale lanzado de ese espejo hacia los hombres que avanzan. Los alcanza. Dios mío, los convierte en llamas. Alaridos y gritos de terror se escuchan en la audición. Todo el campo se incendia, se oyen explosiones. Los bosques, los tanques de gasolina de los automóviles, el chorro de fuego se extiende por todas partes. Se dirige hacia aquí. Está a 20 metros a mi derecha. Se oye el ruido del micrófono que cae al suelo, luego el silencio absoluto. Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia. Inmediatamente el locutor dice: señoras y señores, debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no podemos continuar nuestra transmisión de Grover's Mill. Evidentemente ha sucedido algo que por el momento nos impide mantenernos comunicados con ese lugar. No obstante, volveremos allí a la primera oportunidad que tengamos. Señoras y señores, dice casi inmediatamente después, acabo de recibir un mensaje telefónico de Grover's Mill. Aguarden un momento. Al menos 40 personas, incluyendo 6 soldados, yacen muertos en este pueblo de Grover's Mill. Sus cuerpos están carbonizados y deformados al punto de que es imposible reconocerlos. La voz que escucharán ahora es la del general de brigada Montgomery Smith, comandante militar del estado de Trenton, Nueva Jersey. Situation arising from the reported presence of certain individuals of unidentified nature is now under complete control. The cylindrical object, which lies in a pit directly below our position, surrounded on all sides by 8 battalions of infantry, without heavy field pieces, but adequately armed with rifles and machine guns. Mientras todo esto sucedía, y uno puede imaginarse hoy, 76 años después, del pánico que había generado en todos aquellos oyentes que no habían escuchado la introducción del programa, nace el acto 3, que es cuando el amigo Wells se acuerda nuevamente de avisar que todo esto es una emisión de radio. A los 40 minutos la narración pasa a primera persona. El astrónomo que encarna a Wells se transforma en un cronista de la destrucción, quien escribe todo lo sucedido para dejar testimonio de los últimos días del hombre sobre la Tierra. Es increíble la economía de medios que utiliza el script de Koch para condensar toda la obra y dejar los elementos más destacados e impactantes de la misma sin sacrificar espacio para crear climas y personajes. Aparece el dichoso artillero, el loco que imagina la humanidad viviendo bajo tierra y preparando un masivo contragolpe contra los marcianos, apoderándose de sus máquinas, y está la fabulosa descripción de las ciudades arrasadas por el paso de los trípodes alienígenas. El lirismo de esos personajes es enorme, y en especial cuando el protagonista llega a la conclusión de que todo está perdido y que no existe ningún motivo para seguir viviendo en una tierra arrasada y dominada por extraños. Y por supuesto, está el gran final, en donde Wells narra con lujo de detalles el panorama apocalíptico de Nueva York, con las gigantescas naves marcianas incrustadas contra los rascacielos
y con sus tripulantes muertos a causa de las bacterias terrestres presentes en el aire que han respirado. Una magnífica frutilla para coronar el postre que Welles cuidadosamente ha preparado y cocinado en escasos 60 minutos de transmisión. Tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued except routing some of the trains through Allerton and Phoenixville. Highways to the north, south, and west are clogged with frantic human traffic. Police and army reserves are unable to control the mad flight. By morning, the fugitives will have swelled Philadelphia, Camden, and Trenton, it is estimated to twice their normal population. Martial law prevails throughout New Jersey and eastern Pennsylvania. At this time, we take you to Washington for a special broadcast on the national emergency. The Secretary of the Interior. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country. No. Casi al final habla Orson Welles. Señoras y señores, que deja su caracterización para asegurarles a ustedes que la guerra de los mundos es más sofisticado que el de una broma de Halloween. En el programa de radio de Mercury Tears no podíamos cubrirnos con sábanas, saltar de entrar los matorrales y gritarles ¡uh! De haberlo hecho, empezando ahora, no hubiéramos podido golpear las puertas de sus jardines durante la noche. Habiendo descartado hacer eso, hicimos algo mejor. Aniquilamos al mundo ante sus propios oídos y arrasamos a la Columbia Broadcasting System. Sin duda, se les habrá quitado un peso de encima si les decimos que no lo hacemos y no lo hemos hecho y que ambos aún gozan de buena salud. Así entonces, hasta la vista todo el mundo. Y recuerden, por favor, la terrible lección que han aprendido esta noche. Ese invasor globular y reluciente que apareció haciendo mueca en las salas de nuestras casas y solo un habitante de la imaginación. Y si llega a sonar el timbre de sus casas y no ven a nadie, no crean que fue un marciano. Fue el duende travieso que aparece la víspera de Todos los Santos. There have been several attempts made to locate Professor Pearson of Princeton, who has observed Martians at close range. It is feared he was lost in the recent battle. Langham Field, Virginia. Scouting planes report 3 Martian machines visible above treetops, moving north toward Somerville with population fleeing ahead of them. The heat ray is not in use, although advancing at express train speed, invaders pick their way carefully. They seem to be making a conscious effort to avoid destruction of cities and countryside. However, they stop to uproot power lines, bridges, and railroad tracks. Their apparent objective is to crush resistance. Así culminaba el amigo Orson Welles, que poco tiempo después pasaría a ser un clásico con su famosísima película El Ciudadano Kane, en 1941 precisamente fue filmada. De todas maneras, sus palabras no lograron tranquilizar a la población. Ya estaba en pánico. Si algunos ni siquiera habían escuchado la introducción, y menos aún a los 40 minutos habían escuchado nuevamente que era una adaptación de la novela La Guerra de los Mundos. Ya estaban en la calle, ya estaban abarrotando las carreteras, ya estaban abarrotando a la policía, a los medios de prensa, a los teléfonos, espantados por lo que significaba esa invasión marciana. A Welles le generó alguna consecuencia posteriormente, que quizás no bien alcanzo a comentarlas hoy, porque pretendíamos recordar lo que ha sido esta audición. La Guerra de los Mundos es una obra gloriosa y brillante. Mantiene toda su efectividad intacta simplemente porque es una puesta en escena cuidada e imaginativa. La radio es un vehículo fascinante y nos permite imaginar la invasión en la escala grandiosa que querramos. Pero además de ello, la versión de Welles tiene un lirismo fabuloso que le da una enorme dimensión épica y trágica a toda la obra. El escándalo no solo sirvió para hacer famoso Welles, sino para subrayar
su enorme talento. 30 meters. 30 meters. Projection 27 degrees. 27 degrees. Fire. Aquí terminamos homenajeando a este programa radial que marcó historia y que hoy, 76 años después, sigue tan vivo como aquella noche del 30 de octubre de 1938. Hasta la próxima. Ready to fire. Shift to 24 meters. 24 meters. Projection 24 degrees. 24 degrees. Fire. Por las cosas importantes de la vida, por un sueño, maravilla inalcanzable que nos guía más allá del tiempo. Por el techo hay que pelear, con la idea de lograr lo perseguido, con certeza, con firmeza, a pesar de los pesares del destino. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Queda tanto por cambiar y es preciso navegar para que creas y no caigas en la trampa del hastío y de la resignación. Por el techo hay que pelear, con la frente en alto y sin dar respiro. ¿Cuánto queda por delante? ¿Cuánto se hace impostergable nuestro camino? Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra viento, contra marea, contra todo el temporal. Por el techo hay que pelear y una casa a levantar con nuestras manos, contra el viento, contra la marea, contra todo el temporal.